Entre diciembre de 1890 y diciembre de 1892 se inicia el primer turno en la regencia de María Cristina con el Partido Conservador presidido por Cánovas del Castillo. Este gobierno está caracterizado por el enfrentamiento entre dos de sus militantes, Romero Robledo y Francisco Silvela. Antes de hablar de lo que hizo este gobierno, vamos a conocer a estos dos políticos. Nací en Antequera, Málaga, en 1838, en el seno de una familia terrateniente. Me quedé huérfano de madre a los 2 años y mi tío Vicente se encargó de mi educación y me inició en la vida política. Estudié Derecho en la Universidad de Madrid y conseguí el doctorado a los 23 años. Me gustaba mucho la vida social, asistía a tertulias y salones y participaba en las más famosas fiestas de la sociedad. Destaqué por mi locuacidad, mi temperamento inquieto, mi simpatía e ingenio y sobre todo por mi capacidad para las relaciones sociales. Además, era bien parecido y vestía muy elegante. La gente me apodó el Pollo de Antequera. Me estrené como diputado a los 24 años por Unión Liberal y ya no dejé el escaño hasta 1868, cuando firmé el manifiesto de Abajo los Borbones, que me valió mi salida de España. A mi vuelta, ocupé por primera vez un cargo en la administración, subsecretario de Ultramar, gracias a mi amigo el ministro López de Ayala. Aposté por Amadeo de Saboya como rey de España, en contra de la opinión de compañeros de partido, y fui un miembro de la delegación que marchó a Florencia para comunicárselo. Eso no quita para que luego lo calificara como un idiota. En esta época me pasé a las filas del progresismo de la facción de Sagasta, del que fui su subsecretario y posteriormente ministro de Fomento en 1872. Ambos acabamos fuera del gobierno por un trasvase de 2 millones de reales de la caja de Ultramar a Gobernación, para utilizarlo como sobornos en las elecciones. Cuando se proclamó la Primera República, fui de los primeros en manifestar mi sentimiento monárquico y convertirme en un alfonsino. A partir de aquí, Cánovas y yo hicimos un buen tándem. Yo, desde mi cargo de ministro de Gobernación, contribuí al asentamiento del régimen, amañando las elecciones, hasta que en 1885 rompimos. No estaba de acuerdo en que Cánovas propusiera a la regente María Cristina a Sagasta como jefe de gobierno y abandoné el partido. No me fue bien mi aventura de crear un partido y volví al Partido Conservador en 1891, entrando en el gobierno como ministro de Ultramar. Mis 2 apariciones en los gobiernos de Cánovas en 1891 y 1895 duraron poco tiempo y estuvieron relacionados con escándalos provocados por gente de mi clientela. Nunca me beneficié de la política, no lo necesitaba. Tras el asesinato de Cánovas, el partido se decidió por Silvela, mi eterno enemigo. Sin embargo, curiosidades del destino, fue él quien me nombró en 1903 presidente del Congreso de Diputados, cargo en el que permanecí 4 años hasta mi muerte a los 68 años. Nací en Madrid en 1845. Mi padre era un notable jurista y político. Estudié Derecho en la Universidad de Madrid y me licencié a los 17 años. Durante el sexenio democrático fui elegido diputado por Ávila en las filas de la Unión Liberal. A partir de aquí obtuve acta de diputado en 13 elecciones, entre 1871 y 1903, siempre por la circunscripción de Ávila. En el primer gobierno de Cánovas durante la Restauración fui subsecretario de Gobernación con Romero Robledo y dimití por incompatibilidad con el ministro. 3 años después ocupé dicha cartera con el gobierno de Martínez Campos. Volví a ser ministro con Cánovas en 2 ocasiones más, de Gracia y Justicia y de Gobernación nuevamente, y volví a dimitir ante la reconciliación de Cánovas y Romero Robledo con su regreso al partido. Siempre me caractericé por el uso de la limpieza en las elecciones, que fue el motivo de mis enfrentamientos con Romero Robledo. Me alejé de la política hasta que la regente María Cristina
me llamó tras el desastre de 1898 para formar un gobierno regeneracionista, lo más alejado de los sucios amañamientos de la primera etapa de la Restauración. Mi gobierno consiguió liquidar la deuda de ultramar y equilibrar los presupuestos. Además, inició una legislación social inédita hasta entonces. Pero los problemas entre los ministros de Hacienda y de Guerra, así como con los catalanes, provocaron mi salida del gobierno y retorné a mi labor intelectual, hasta que volví a ser llamado por Alfonso XIII en su primer gobierno, donde coincidí con el que sería mi sucesor, Antonio Maura. 2 años después moría a los 60 años. En febrero de 1891 se convocaron elecciones y es la primera vez en la Restauración que se convocan por sufragio universal. El encargado de las elecciones es el ministro de Gobernación, Francisco Silvela, que envió la consabida circular a los gobernadores civiles de cómo actuar en las elecciones, pero esta vez les advirtió que deberían ser limpias. Los resultados fueron similares, a pesar de que la orden que había dado Francisco Silvela de que no hubiera amañamientos. El Partido Conservador obtuvo 253 diputados por 83 de los liberales y 31 de los republicanos. Es la primera vez que se presentó el Partido Socialista Obrero Español a unas elecciones obteniendo 5.000 votos. La conclusión a la que podemos llegar es que el caciquismo funcionaba sin necesidad de ninguna instrucción oficial, ya que los españoles normalmente votaban al partido que estaba en el gobierno. Pero se produjeron algunas diferencias. No habían desaparecido las mayorías aplastantes. La mayoría absoluta en estos momentos estaba en 271 diputados y el Partido Conservador había obtenido 253. Por tanto, Cánovas se veía obligado a pactar con alguna de las minorías. De ahí que su gobierno estuvieran 2 miembros del Partido Liberal. Fueron totalmente limpias las elecciones. Silvela dejó libertad en las circunscripciones urbanas, no así en las rurales donde la población era mayoritaria. Por eso Silvela, en julio de 1891, creó una nueva red de consejos regionales con 3 objetivos: neutralizar la influencia de los caciques, proteger a los ayuntamientos de las intromisiones del gobierno de Madrid y tener poder para intervenir en casos de corrupción. Eso no gustó a Cánovas y se reconciliará con Romero Robledo, que volverá al partido, y no solo al partido, sino también al gobierno. ¿Por qué volvió al gobierno? Porque el señor Romero Robledo estaba casado con una de las hijas de los mayores hacendados de la isla y Cánovas quiso aprovechar esta situación y le nombró ni más ni menos que ministro de ultramar. Volvían a estar Silvela y Romero Robledo en el mismo gobierno y lógicamente volverán los enfrentamientos entre ambos políticos por el mismo tema. Silvela seguía defendiendo la pureza y la legalidad de la vida política, la independencia del poder judicial y unas elecciones limpias. Estos postulados eran rechazados por todos los conservadores, incluyendo también a Cánovas del Castillo. Estalló el conflicto entre ambos políticos por el caso de María Isabel Álvarez de Castro, segunda duquesa de Castro Enríquez, que fue llevada a juicio por haber maltratado a una de sus doncellas. Romero Robledo y la mayoría de los diputados conservadores salió en defensa de la duquesa, mientras que Silvela exigía la independencia de los jueces. Cánovas se inclinó por Romero Robledo y Silvela dimitió. Esto produjo una remodelación del gobierno y Cánovas optó por los siguientes puntos, muy contrarios a la política que estaba llevando su ministro Francisco Silvela: no erradicar el caciquismo, beneficiar a los grandes hacendados cubanos y abandono total de las cuestiones sociales. Por otra parte, esta crisis de gobierno produjo la ruptura del sistema de alternancia. Me explico. Cuando se produce una crisis en un gobierno, lo que decía la teoría del turnismo
es que se produciría un cambio de gobierno con el otro partido, y en este caso no se hizo así, sino que se hizo una remodelación y continuó gobernando el Partido Conservador. Podemos decir que a estas fechas, en 1891, el sistema creado por Cánovas del Castillo estaba totalmente acabado. Sin embargo, resistiría más de 40 años. Pero ya no podemos decir que el sistema de alternancia era un sistema de renovación político, sino era un sistema de corruptelas políticas. Este gobierno tomó unas medidas económicas importantes con la vuelta nuevamente del proteccionismo, con la ley arancelaria de 1891. Esta ley lo que hacía era volver a renunciar al librecambismo, derogando la ley de bases arancelarias de Figuerola, debido a la presión ejercida por la patronal catalana, la Liga Vizcaína y la Liga Agraria Castellana. Esta ley contenía los siguientes puntos. Eliminaba el privilegio que tenía la importación de hierro para el ferrocarril. Se prohibía exportar azúcar a los Estados Unidos, con lo cual se perjudicaba el negocio a los hacendados cubanos, que harían piña con los importadores de Estados Unidos, y en 1898 los norteamericanos ayudarían a los rebeldes cubanos. Y por último, se eliminaba a Francia el privilegio de nación más favorecida. Los franceses denunciaron el Tratado de 1882 y multiplicaron por 10 los aranceles a los productos españoles. Esta medida fue repetida e imitada por otros países europeos que hicieron lo mismo que Francia. Cuando España quiso renegociar los tratados y los acuerdos con los europeos, no se consiguió nunca volver a rebajar a los niveles que estaban en ese momento entre España y Europa. Por otra parte, desde el punto de vista económico, este gobierno intentó fortalecer al Banco de España con el objetivo de controlar la economía del país. ¿Cómo lo querían hacer? Lo querían hacer a través del equilibrio monetario. Esto significa que querían que los billetes en circulación más los depósitos en cuentas corrientes no excedieran de las existencias que había en metálico, más las pólizas de préstamo, más los créditos con garantía y los efectos a 90 días, con el objetivo de que no hubiera más dinero en circulación de lo que teníamos guardado en los bancos. Por otra parte, ocurrió un suceso en Jerez, el mismo que había ocurrido hace 10 años antes, en 1882, con la Mano Negra, muy parecido. Alrededor de 502.000 jornaleros tomaron Jerez, y la Guardia Municipal, como la Guardia Civil, como las guarniciones del ejército, quedaron refugiados en sus cuarteles. El plan de estos jornaleros era ocupar el ayuntamiento y los cuarteles, que se suponía, o ellos suponían, que tendrían apoyo de las guarniciones que estaban en la ciudad, y el objetivo era liberar a unos compañeros que estaban presos. Este levantamiento duró 1 hora y media hasta que se mandó salir a la caballería. El conflicto duró, como os he dicho, muy poquito tiempo. Murieron 3 personas, hubo varios heridos y decenas de detenidos. Los días posteriores va a venir una represión muy igual a lo que ocurrió 10 años antes con la Mano Negra. Se buscó y se persiguió a todos los líderes del movimiento obrero andaluz y hubo muchas detenciones, muchas de ellas conseguidas bajo confesiones, bajo tortura. Los consejos de guerra que se hicieron tuvieron muchísimas irregularidades y dictaron 4 penas de muerte y 16 cadenas de perpetua. Hubo intentos, tanto en España como fuera de España, para parar dichas ejecuciones. Por ejemplo, en Barcelona hubo un atentado en la Plaza Real, que era el sitio donde se reunía la policía secreta con sus chivatos. Se puso una bomba que ocasionó un muerto y varios heridos. También en Barcelona, 200 obreros asaltaron una fábrica de calzado con el objetivo de pedir una huelga general.
Y en el extranjero hubo dos sucesos. Hubo un mitin en París que reunió a 1.200 personas que pedían el indulto para los 4 sentenciados a pena de muerte, y en Buenos Aires se formó un grupo anarquista que llevaba el nombre de los Mártires de Jerez. Aquí, en este salón del Ayuntamiento de Manresa, los dirigentes de la Unió Catalanista habían aprobado en 1892 las bases para la elaboración de una constitución regional catalana que reclamaba amplias cotas de autonomía para Cataluña. La Liga de Cataluña nació de la escisión del Centre Català en el año 1887. Al año siguiente hicieron los Juegos Florales y de ahí salió un nuevo memorial de agravios que presentaron a la regente María Cristina. Este memorial contenía la restauración de las Cortes catalanas, un servicio militar voluntario, la lengua catalana como oficial en Cataluña, la enseñanza en catalán, un tribunal supremo en Cataluña y que el rey fuera a Cataluña a jurar sus constituciones. 3 años después, a propuesta de la Liga de Cataluña, se fundó la Unió Catalanista, que estaba formada por una serie de agrupaciones y también por la prensa catalana. No así estaba en este grupo la burguesía industrial catalana, que hasta el año 1898 apoyaría a los partidos dinásticos, ya sea el conservador o el liberal. Esta Unión Catalanista se fundó con el objetivo de protestar contra el artículo 15 del Código Civil, que según ellos atentaba contra el derecho civil catalán. Admitían la Unión Catalanista el Código Penal y el Código Comercial español siempre y cuando que los catalanes pudieran reclamar o tuvieran la capacidad de reclamar en beneficio tanto de la industria como del comercio catalán. La Unión Catalanista se reunió en Manresa al año siguiente, en marzo de 1892, con 250 delegados en representación de 160 localidades. El manifiesto que salió de Manresa, las conocidas como bases de Manresa, van a reflejar muy bien el pensamiento catalán, conservador, tradicionalista y corporativo. El autor de las bases fue Enrique Prat de la Riba, y el contenido es la base de lo que va a ser el futuro nacionalismo catalán. Piden la plena soberanía para Cataluña, la organización debería estar basada en comarcas y municipios, catalán como lengua oficial, competencias exclusivas en el control de las finanzas y en el sistema tributario, así como en la educación y en la iniciativa legislativa. Todos los cargos públicos deben ser solo y exclusivamente para catalanes, y las sentencias del Tribunal Supremo catalán son inapelables. Por último, el servicio militar obligatorio debe ser sustituido por tropas voluntarias catalanas. La finalización del primer turno con el gobierno de Cánovas fue la consecuencia del enfrentamiento que hubo entre Francisco Silvela y Romero Robledo. El centro de la polémica va a estar en un hombre de Romero Robledo, el señor Alberto Bosch y Fustegueras. Vamos a conocerle y luego, después del vídeo, os contaré cómo acabó este gobierno de Cánovas. Nací en Tortosa, Tarragona, en 1848. Nos trasladamos a Madrid por el trabajo de mi padre y aquí hice mis estudios en Ciencias Exactas, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Derecho. A los 25 años inicié mi carrera política y 6 años después fui diputado por el Partido Conservador en el distrito de Roquetas, Tarragona. Me alineé en la facción de Romero Robledo y, siendo este ministro de Gobernación, me nombró director general de establecimientos penales en 1880. A partir de entonces, mi carrera siempre estuvo vinculada con la de Romero Robledo, y cuando él abandonó el partido, yo le acompañé, y cuando él regresó, yo también. Fui alcalde de Madrid en 2 ocasiones.
La primera en 1885, donde tuve que hacer frente a la epidemia de cólera, y no lo hice nada mal, porque fui nombrado hijo adoptivo y predilecto de Madrid, además de dedicarme una calle en la ciudad. Y la segunda en 1891-1892, que acabó muy mal, siendo acusado de irregularidades financieras. Romero Robledo se solidarizó conmigo y la crisis precipitó la caída del gobierno de Cánovas. La vuelta del Partido Conservador al gobierno en 1895 supuso mi única cartera ministerial, en Fomento. Durante los 9 meses que estuve en el cargo, organicé los cuerpos de ingenieros civiles del Estado, la enseñanza secundaria, impulsé la piscicultura, entre otras actuaciones. Sin embargo, volvieron a salir a la luz pública los asuntos turbios de mi etapa de alcalde de Madrid, y tuve que dimitir. Y nuevamente Romero Robledo se solidarizó conmigo y también presentó su dimisión. Sin embargo, 2 años después, mi relación con Romero Robledo sufrió un distanciamiento por la posición de este ante las reformas de Cuba, y tras el asesinato de Cánovas, nuestra separación se hizo aún mayor. Fallecí 3 años después a causa de una uremia, cuando tenía 52 años. Alberto Bosch fue alcalde de Madrid en 2 ocasiones. La primera, cuando estalló en Madrid la epidemia del cólera. Por su buena gestión le nombraron hijo adoptivo y predilecto de Madrid y le dieron una calle. La segunda vez que fue alcalde de Madrid fue en el periodo 1891-1892. Durante su cargo, en julio de 1892, se produjo lo que se conoce en Madrid como el motín de las verduleras. El ayuntamiento exigió un impuesto de varios céntimos diarios para que pudieran ejercer su profesión. Esto provocó un motín y al final no se cobró dicho impuesto. Por otra parte, también Alberto Bosch fue denunciado a la justicia por el ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernández Villaverde, que denunció no solo al alcalde sino a varios concejales por inmoralidad administrativa. Se abrió una investigación que el ministro encargó a su subsecretario Eduardo Dato y los resultados de esta investigación fueron el descubrimiento de las siguientes irregularidades. Se alquilaron locales de escuelas municipales para obtener ingresos irregulares. Faltaba dinero en los suministros, en las contratas del ayuntamiento y en la recaudación del impuesto de los consumos. Hubo irregularidades en las expropiaciones que se realizaron en los ensanches de Madrid y también se descubrieron que se estaban pagando sueldos a gente que no iban a trabajar. En noviembre de ese mismo año el ministro pidió llevar el caso a los tribunales, pero su propio gobierno lo paralizó y lo envió a un tribunal, dijéramos, más benevolente, que era el Tribunal de Cuentas. Villaverde y Dato dimitieron. La consecuencia de esta crisis le intentaron resolver los 2 líderes de los partidos. Cánovas y Sagasta se reunieron y a esta reunión se la conoce como el segundo pacto del Pardo. El objetivo era salvar el sistema. Acordaron eliminar todas las facciones de los 2 partidos y no apoyar a ninguna de las facciones disidentes. No lo cumplirían. Por eso el 6 de diciembre de 1892 las Cortes votaron las medidas contra la corrupción. Ni las minorías ni el Partido Conservador votaron a favor ni en contra, se abstuvieron. A pesar de ello, hubo 121 votos a favor de dichas medidas. Ante esta votación, Cánovas presentó su dimisión y con ello acabó el primer turno de la regencia de María Cristina.